Nosotros estamos con Daniel, Rubén y Carlos, estamos trabajando en un proyecto desde hace más o menos un año que se trata de desarrollar un equipo, una máquina para desalinizar agua de mar basado en una tecnología que es relativamente novedosa y que se está desarrollando en varios lugares del mundo y que está en general en etapa de prueba. Vamos a empezar hablando un poquito del contexto. Muchas de las cosas ustedes las conocen porque las viven, pero no está de más para podernos poner en el marco de situación de la cosa. Obviamente que todos sabemos que el agua es fundamental para la vida. Todos deberíamos ingerir entre 2 y 4 litros de agua por día tomándola. Pero ese no es el único consumo de agua de un ser humano. En general, un ser humano consume entre 2.000 y 5.000 litros de agua virtual por día. No solo es el agua que uno toma, el agua que uno ve. Hay agua en todas las cosas que uno consume. Desde las hojas de papel que uno usa hasta un tomate que uno se come, tiene agua. Esa agua se llama agua virtual porque no es agua que esté visible como agua. Por ejemplo, para producir estos 4 tomatitos que usamos para hacer una ensalada, el agricultor usó 200 litros de agua y un poco más se agrega en lo que se necesita para lavarlo previo al consumo en la ensalada. Además, en una casa se gasta agua para la higiene personal, para lavar la casa, en fin, se usa agua. El agua es fundamental y está presente en todas las acciones que uno realiza durante el día. Cuando hay escasez de agua, esto genera muchísimos inconvenientes. Pero además agudiza los problemas que ya existen en las sociedades. Por ejemplo, la escasez de un buen suministro de agua potable genera una gran discriminación en la población. Y esa discriminación no solo es entre sectores sociales, o sea, no solo entre ricos y pobres, sino que además, si ustedes miran detenidamente esa imagen, ahí también hay una discriminación de género, de edad, ¿no? Cuando no hay agua, las personas más afectadas no solo son los pobres, sino que son las mujeres pobres, que son las que tienen que caminar kilómetros con bidones o con recipientes para ir a buscar el agua y llevarla a la casa. Además que tienen el agua a la que acceden no siempre es agua potable, es agua apta para el consumo humano, sino que a veces es agua que entraña altos riesgos de producir problemas de salud. Además de esto, cuando no tenemos agua potable y no tenemos dónde ir a buscar, esta es una foto de Caleta. ¿Qué hacemos? Tenemos que comprarla, ya sea al aguatero que viene a traernos el agua con el camión, o los bidones que todas las casas tienen que comprar acá para tomar. Y eso genera además un costo adicional. Es mucho más cara el agua comprada, envasada o transportada en camiones que el agua potable que circula en la red, que si bien no es gratis porque la pagamos, es muchísimo más barata. Esto entonces a las sociedades que no tienen un suministro adecuado de agua les genera un perjuicio económico adicional. Tiene que gastar recursos que podría invertir en otras cosas. Por supuesto que el agua que no es segura y que no circula por las tuberías de la red, o que no vienen bidones cerrados y sellados, las que nos traen los camiones o las que tenemos que ir a buscar a fuentes de dudoso origen lejos de nuestras casas, son aguas que contienen en sí misma un riesgo de generar enfermedades. Y enfermedades que no son simples, son enfermedades que pueden ser tan serias como cáncer. ¿Mm?
El suministro de agua, además, o sea, tener agua es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Si una sociedad planea desarrollarse, es fundamental que disponga de agua. Es muy difícil pensar en un desarrollo de estas regiones de la Patagonia en las actuales condiciones de escasez de agua. El 80% de los trabajos en el mundo dependen del agua. Y no solo el agricultor que está ahí labrando la tierra o mirando cómo crecen sus hortalizas, sino casi cualquier trabajo. Producir un automóvil consume 40.000 litros de agua. Producir energía en todas las formas que conocemos, desde una central hidroeléctrica ni hablar, necesita agua para funcionar, pero también energía térmica que se produce a través de usinas en donde se calienta agua, se genera vapor y con eso se mueven turbinas. Cualquier fábrica necesita limpieza, cualquier fábrica de fármacos necesita agua para producir esos fármacos. Construir cualquier elemento que lleva adentro esa computadora necesita agua, muchos litros de agua. O sea, toda la actividad industrial y casi todos los trabajos que uno puede imaginarse en el mundo dependen de que depende de que haya agua. Entonces es complicado pensar hacer un plan de desarrollo de una ciudad, de una región, si nosotros no tenemos agua a disposición. Y si no tenemos agua a disposición, ¿qué podemos hacer? O sea, acá en Caleta, por más que perforemos el agua en las ciudades del mundo, en general se saca del subsuelo. Se saca del subsuelo con bombas o se extrae de ríos. Acá no tenemos ríos y en el subsuelo el agua que se puede extraer ya está al máximo. Las napas freáticas de donde se extrae parte del agua que consumimos aquí están casi al límite de su explotación. O sea, no se puede extraer más agua, o no mucha más. Entonces, bueno, los problemas del acueducto, del lago Múster, ustedes ya vieron las crisis que tuvo el lago Múster este verano, con las bajas tremendas de nivel. No se puede extraer mucha más agua del lago, no es capaz de proveernos de mucha más de lo que nos está dando, menos si se planea hacer un acueducto aguas arriba del lago Múster, una obra que directamente secaría el lago. Entonces, ¿qué hacemos en un lugar en donde no podemos extraer más agua de los canales naturales donde cualquier ciudad del mundo extrae agua? Bueno, no estamos inventando la pólvora, estamos a orillas de un enorme océano inagotable en agua. Pero el agua que hay en el océano y en los mares es agua salada. No se puede consumir, ni se puede usar para regar, no se puede usar para producir en ninguna fábrica. El agua para uso industrial, por ejemplo, tiene que ser agua inclusive con menos sales que la que toma un ser humano, en general. Por eso, hace ya muchas décadas no, ya hace siglos, se vienen desarrollando tecnologías para desalinizar el agua de mar. Los primeros intentos de desalinizar el agua de mar, los primeros intentos exitosos, datan de más de 2000 años, simplemente con destiladores. Se hacía hervir el agua de mar, se hacía hervir, se evapora, lo que se evapora no son las sales, es solo el agua, y ese vapor se condensa, y lo que se condensa es agua pura. No es potable, es agua destilada. El agua destilada no se puede tomar, hay que agregarle algunas sales, porque si no el cuerpo se desmineraliza. Pero se le agregan algunas sales, que son las que llevan el agua normal que uno toma, y listo, ya tenemos agua para tomar. Sin embargo, ese proceso, que fue el único que se conoció durante muchos siglos, es un proceso caro, muy caro, es el más caro que uno puede imaginarse, porque hacer hervir el agua demanda mucha energía. Cuando uno calienta una olla con agua,
va gastando energía mientras el agua pasa de 40, 50 grados, 60 grados, se va calentando, va gastando energía a partir de la llamita de la cocina. Pero la mayor parte de la energía se gasta cuando el agua está a punto de hervir pero no hierve, para hacerla cambiar de estado, de líquido a vapor. Cuando hierve pasa de líquido a vapor. Ese cambio de estado consume muchísima energía. Por lo tanto, hervir el agua es muy costoso. A mediados del siglo XX, un poco antes de mediados del siglo XX, se empezaron a pensar en otras tecnologías y la que hoy más se usa es una que se llama ósmosis inversa, que, hablando en términos generales, es un filtrado. Se filtra el agua de mar, pero se filtra con filtros de agujeritos tan finitos, son de tamaño molecular, donde se pasa el agua de mar, las moléculas de agua pueden pasar, pero las moléculas de sal, que son mucho más grandes, se quedan. Entonces la sal va quedando de un lado del filtro y va pasando el agua. Es bastante complejo el esquema para generar agua potable a partir de agua, para desalinizar agua de mar, pero es algo que se ha estudiado mucho, que la tecnología ha avanzado mucho y hoy es la tecnología que se utiliza en las plantas de desalinización que hay desparramadas en muchos lugares del mundo donde falta agua potable y que están cerca del mar. Por ejemplo, acá tenemos una planta pequeña, de escala que se usa en alguna industria farmacéutica creo que es, y acá tenemos la planta más grande del mundo que hay hoy, que ya está por ser pasada por otra, que es una planta que produce millones de litros por día, que está en México. Fíjense lo que dice acá. Desalinizar agua de mar no es una quimera. En el mundo se desaliniza agua por más de 100.000 millones de litros por día con esta tecnología, que es una tecnología muy probada, muy confiable. La planta que se va a instalar aquí, que se está construyendo desde hace 2 años ya, a la entrada de Caleta, en el acceso norte, es una planta con esta tecnología. La que está funcionando ya en Puerto Deseado, que es de 1/3 del tamaño de esta, creo que también es de esta tecnología. Hoy por hoy, si uno quiere desalinizar agua, contrata una empresa que construye una planta de ósmosis inversa. Con filtros. ¿Se pone un filtro? Claro, se van poniendo filtros. El agua, como viene del mar, no se puede meter en las membranas esas, en los filtros tan finitos, porque trae algas, trae un montón de bacterias. Todo eso hay que filtrarlo antes con filtros gruesos, con filtros de piedras. Los mismos filtros que se usan para las piletas de natación. Son filtros naturales, de distintos granos de arena. Piedra más grande, más fina, más fina, más finas. Y ahí va quedando todo. Y el proceso que forma, o sea, podríamos decir que dentro de cada uno de los tubos para filtrar el agua es como la malla de una remera cuando uno le tira, ¿vio? Que quedan todos los agujeritos, entonces filtra las moléculas nada más. Sí. Entonces separa las moléculas de sal de las de agua. Son nanofiltros. Los materiales han ido evolucionando con el tiempo, cada vez son más baratos y más confiables. Esta planta lo que tiene es que necesita mucho mantenimiento. Hay que cuidar mucho el agua que entra, hay que tratarla muchísimo, el agua que entra, porque las membranas se arruinan enseguida si tiene un poco de suciedad. Hace falta mucha energía eléctrica porque trabajan a una altísima presión, mucha presión, porque para hacer pasar el agua por esos filtros tan finitos hace falta impulsarla a una altísima presión y por lo tanto necesita bombas de agua muy grandes, muy potentes. Estas plantas consumen mucha energía eléctrica, que es uno de los problemas que también tenemos en Caleta, porque ustedes saben que acá no está hecho todavía el interconectado eléctrico nacional. Ahora bien, ustedes
ustedes dicen, desalinizar agua debe ser algo recontra caro, digamos. No hay nada mejor. Sin embargo, fíjense en esa tabla. Si yo pagara 1 por una cierta cantidad de agua que me desaliniza esa planta, si eso cuesta 1, 10 litros de agua cuesta 1 peso, 100 litros de agua cuesta 1 peso, lo que sea. Una cierta cantidad de agua cuesta 1 unidad de moneda. Eso es lo que me cuesta hacer funcionar esa planta. El agua mineral, esa misma cantidad de agua, sale 4 veces más. Entre la extracción, la purificación, el envase, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. En el supermercado me va a costar 4 veces más cara una botella que una botella de agua que me produce la planta de osmosis inversa. La leche 6. Una botella de Coca-Cola sale 7 veces más. Es más rica que el agua, pero 7 veces más cara. La misma botella de aceite de oliva sale 30 veces más. No es tan caro. Y además, si falta agua, de algún lado hay que sacarla. A veces los costos no son toda la ecuación. Por otra parte, toda el agua potable que hay en el mundo es agua desalinizada, pero desalinizada en forma natural. La naturaleza lo hace todo el tiempo, y es el agua que hay presente en todos lados. El agua en el mundo está en los mares, esencialmente. ¿No? Casi toda el agua está en los mares. Es agua salada. De allí el agua se evapora por acción del sol, se transporta hacia capas altas de la atmósfera, ahí se generan las nubes, en donde el agua se mantiene, y en algún determinado momento, por las condiciones climáticas, las condiciones de presión, etcétera, las condiciones que reinan ahí arriba en las nubes son adecuadas, esas nubes se rompen y el agua evaporada, que es agua dulce, cae en forma de lluvia, cae en forma de nieve en las altas cumbres. Las nieves de las altas cumbres en algún momento se derrite, o la lluvia directamente cae como agua, eso fluye por los ríos, vuelve a llegar al mar, pero mientras fluye por los ríos también se va infiltrando hacia adentro de la tierra y va quedando depositada en las napas freáticas, que es de donde también a veces se hacen los pozos, de donde se extrae el agua dulce. O sea que el agua dulce que hay en el mundo y que nosotros consumimos, en definitiva, es agua que la naturaleza desaliniza. La idea que nosotros planteamos y que está siendo desarrollada en el marco de este proyecto que tenemos es reproducir el ciclo natural del agua, pero industrialmente. ¿Cómo lo haríamos? Yo le dije, evaporar el agua haciéndola hervir es muy caro. Bueno, entonces no hagamos hervir el agua. Vamos a humedecer aire. En vez de evaporar agua y generar vapor, vamos a humedecer aire. ¿Cómo hacemos para humedecer aire? Bueno, construimos una ducha, construimos una ducha, rociamos con esa ducha agua muy caliente, pero no hirviéndola, por ejemplo a 90 grados, que requiere mucha menos energía que hacerla hervir. Entonces rociamos agua a 90 grados, 90, 95 grados, lo más caliente que se pueda, sin llegar a hacerla hervir. Y por ese rocío de agua caliente que va cayendo, le soplamos para arriba aire. Entonces el aire toca las gotitas de agua y absorbe humedad. Se humedece el aire. Y cuando el aire sale por arriba, el aire que al principio está seco, va subiendo en contacto con las gotitas y cuando sale por acá es aire con 100% de humedad. Muy caliente, el aire se va calentando porque se va poniendo en contacto con agua que está muy caliente, el aire se calienta, llega casi a 90 grados también y está 100% de humedad. O sea que lleva un montón de agua, 1 metro cúbico de aire
a esa temperatura, con esa humedad, tiene 1 litro de agua. Entonces ese aire, lo que tenemos que hacer ahora, que está saturado de humedad, es hacer que la humedad se condense, se formen gotas, sacarle la humedad al aire. Para eso lo enfriamos y el agua la hacemos chorrear en un tanque, y ahí tenemos agua dulce. ¿Cómo enfriamos el aire? Haciéndolo pasar a través de caño, o sea, haciéndola tocar un caño por donde circula agua fría. Bueno, ¿de dónde sacamos el agua fría para hacerla circular en el caño? Del mar. Tomamos agua del mar que está fría, la hacemos circular por un caño por donde pasa el aire, condensamos el aire, pero además el agua que pasa por adentro del caño se va calentando. Y sale por acá medio caliente. La pasamos por una caldera, la terminamos de calentar a 90 grados y es la que usamos para chorrear acá. Ese es el circuito de nuestro equipo de desalinización que estamos construyendo, que aprovecha al máximo la energía del sistema. No va a servir el agua. Es un equipo que se llama, es una tecnología que se llama dehumidificación del aire y deshumidificación del aire. O sea, es un equipo de humidificación, deshumidificación. Existen algunos prototipos en el mundo, pequeños en general, ningún equipo grande, porque está pensado esencialmente para regiones en donde el agua se calienta con calefones solares, porque la energía ahí es gratis. Acá nosotros no tenemos energía gratis, no tenemos posibilidad de hacerlo con el sol, porque las condiciones climatológicas de esta región del mundo no son muy adecuadas para calentar agua con un calefón solar. Aunque no lo descartamos todavía. Nosotros acá pensamos calentarla con una caldera a gas. Eso nunca se hizo. Estos equipos tienen algunas ventajas frente a ósmosis inversa. Si bien no existe un equipo de la dimensión de la planta de ósmosis inversa como la que está acá en la entrada, los pequeños equipos que se han construido en los laboratorios muestran que son, por ejemplo, el agua no requiere ningún pretratamiento. Si bien no se puede tirar agua con pescados por la ducha, no hace falta un filtrado muy grande, porque no hace falta hacerla pasar por nano agujeros. La ducha tiene agujeritos, como cualquier ducha, el rociador. Pero una de las propiedades más interesantes es que casi no requiere mantenimiento. De hecho, hay algunas plantas en el mundo que hace años que están funcionando autónomas, sin ninguna supervisión, sin empleados, sola. Esta, por ejemplo, es del 2008, así que está en Qatar funcionando sola. Nadie la controla y funciona. O sea, requiere muy poco mantenimiento, muy poco gasto e inversión posterior. Son muy sencillas de construir, no es una tecnología en donde hace falta el INVAP o la NASA para construir las partes. Cualquier taller metalúrgico, si uno lleva los planos, puede construirlo. Pero además, otra de las grandes ventajas que tiene es que no solo es adecuada para desalinizar agua de mar. Puede desalinizar cualquier tipo de agua contaminada con cualquier tipo de sales. Puede desalinizar aguas, bueno, puede usar aguas salobres, aguas servidas, aguas grises, las que se usan en las casas para lavar los platos. Puede, inclusive aguas con mucho más sal, por ejemplo las aguas que surgen de la explotación petrolera, que a veces tienen muchísimo más contenido de sales. Sales es un término general, no solo es la sal, ¿no? El cloruro de sodio. Cualquier mineral que tenga disuelto el agua es una sal, digamos, en la jerga. Las sales muchísimo más saladas, las aguas del petróleo, también pueden ser tratadas con estos equipos. En definitiva, nosotros estamos
O por ejemplo quitarle el arsénico al agua, ¿no? El arsénico, la presencia de arsénico en el agua es un problema común en toda la República Argentina. En la provincia de Buenos Aires, donde abunda el agua, en muchos pueblos no es potable porque está llena de arsénico. En muchas provincias tiene mucho arsénico. La situación en Santa Cruz medio que se desconoce porque no hay un relevamiento así detallado de la calidad del agua de las napas freáticas. Pero esta tecnología también permite eliminar el arsénico del agua. Bueno, por supuesto es una tecnología modular, uno puede poner pequeñas plantas en paralelo a funcionar para producir más sin ningún inconveniente. Como les dije, se pueden construir sistemas móviles y todo lo demás ya se los mencioné, es fácilmente construible. Nuestro proyecto es entonces construir una planta piloto para desalinizar agua de mar con esta tecnología que yo les acabo de contar. Hace un año que empezamos, con dinero que provino de un proyecto 100% de la universidad, con fondos de la universidad. El proyecto dura un año más. Hasta el día de hoy tenemos el 100% de la planta diseñada y calculada con todos los parámetros de funcionamiento. Hace un año empezamos estudiando el problema, hace un año no sabíamos nada de esto. Empezamos a estudiar el problema, ahora ya terminó. Y hoy tenemos el 100% de la planta diseñada con todos sus parámetros de funcionamiento. Y tenemos construido la mitad del equipo. Hemos construido la mitad del equipo, nos resta la otra mitad que vamos a construir en los próximos meses. Esa mitad que construimos ya lo hemos probado, funcionando. Hemos sacado parámetros de funcionamiento, están dando dentro de lo que esperábamos. Y ahora resta terminar de construir las piezas y comprar lo que nos falta y ensamblarla y empezar a hacer las pruebas. En este trabajo, en este proyecto, participa también Servicios Públicos junto con la universidad, Servicios Públicos Sociedad del Estado, que es la contraparte interesada, que nos con los cuales estamos en contacto permanente, nos ha provisto de algunos materiales y estamos en discusiones permanentes y eventualmente cuando la planta esté terminada vamos a instalarla para hacer las pruebas definitivas en donde está la locación de la planta de osmosis inversa, si es que va a estar funcionando dentro de un año. Sí, bueno, eso más o menos. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Qué equipo? Bueno, el equipo estaba en la primera filmina, ¿no? A ver si... El equipo somos todos estos que están acá. Acá estoy yo, Adrián Brunini, Daniel Pandolfi, está Carlos y está Rubén. Rubén, Daniel y Carlos. Y el resto, no se encuentran porque están en distintas circunstancias. En este momento hay gente que está en un congreso presentando este proyecto, otra gente. Las dos chicas tuvieron familia, así que están criando a sus recién nacidos hijos. Y Jorge está en el otro laboratorio, presentando otros proyectos, pero somos los que estamos. Los más importantes estamos. ¿alguna pregunta? Tenía una pregunta. No, esta es una planta que va a producir. Sí, es una planta que va a producir una cantidad muy limitada. Es una planta pequeña porque es una planta experimental, de la cual nosotros hemos hecho ya un modelo matemático de funcionamiento. Necesitamos algunos parámetros para alimentar ese modelo que lo vamos a sacar de las mediciones que vamos a hacer una vez que esté andando. Ya te voy a contestar. Cuando tengamos esos parámetros, eso en ese modelo nos va a permitir escalar la planta a cualquier dimensión.
Esta planta esperamos que produzca unos entre 50 y 100 litros por hora de agua dulce. Va a depender de muchos aspectos, ¿no? Que todavía algunos tenemos que... Sí, la eficiencia tiene que llegar a ser comparable a la de osmosis inversa, que es una planta... Quiere decir que para cada litro, cada litro de agua sale 20% de agua producida. Por cada litro de agua de mar, para cada 1000 litros de agua de mar, salen más o menos 150 litros de agua para consumo. Disculpe, con respecto a ese justo esquema que está ahí, los chicos me preguntaban cómo hacer para el caso del aire, si es que hay también un filtro para que sea limpio, No, aire seco. no es necesario, no es necesario para nada filtrar el aire, para nada, no. El aire no, es un equipo que tecnológicamente es bastante robusto, sin piezas críticas, no es necesario filtrar el aire en absoluto. El aire inclusive hasta se puede reciclar, o sea, el aire podríamos usar siempre el mismo aire, podríamos recircularlo todo el tiempo, o sea, que entre, se humedezca, se deshumedezca y cuando sale los volvemos a entrar y así permanentemente. En esta primera etapa nosotros no lo vamos a reciclar, simplemente el aire lo metemos aire nuevo todo el tiempo. Inclusive se puede hacer trabajar no con aire sino con algún otro gas inerte, por ejemplo con helio en vez de aire, en un circuito cerrado siempre para no perderlo, porque el helio tiene capacidad de absorber mucha más humedad que el aire. Pero para eso ya empezamos a ponerle aspectos que si bien son tecnológicamente más avanzados, también es cierto que perdemos muchas cualidades que a nosotros nos interesa conservar, como son el costo de construcción, porque estamos pensando también en desarrollar alternativas económicas para que se pueda instalar en pequeñas cooperativas, en pequeñas comunidades, inclusive en casas, para generar agua de riego, por ejemplo, donde no hace falta agua de muy alta calidad, entonces hacerlo funcionar a media máquina que genere más agua pero de menor calidad. Estamos tratando siempre de ver el aspecto económico del sistema, además del aspecto tecnológico. Pero no hace falta filtrar. Inclusive el agua necesita muchísimo menos pretratamiento que para osmosis inversa. O sea, con un filtrado grueso alcanza. Y además hay una que tanto las partículas del aire que llevan o como algunos elementos del agua, es decir, las sales del agua, decantan por el peso. Ese es el principio, digamos, que el aire absorbe solamente la humedad, no absorbe las partículas, porque las partículas caen. Entonces, digamos, las sales se pierden del agua salada al caer al aire, absorber solamente la humedad. Ese es el principio, digamos, que subyace, digamos, que es el principio de la naturaleza. Sí. Póngale que hay una de esas pequeñas plantas en cada casa. ¿Cuánto se tardaría en poner la tecnología de cada casa máxima para que puedan filtrar el agua? Eso sería inviable, ¿no es cierto? Porque si vos vivís y tener tu propia cañería que vaya de tu casa al mar, sería muy probable que se pueda hacer. Pero sí lo que podés hacer es reaprovechar el agua que vos desperdiciás, ¿no? Todo el agua que sale de la pileta de la cocina, de la pileta del baño, etcétera, etcétera, del lavadero, toda esa agua vos la podés reaprovechar y purificarla y mandarla a un tanque de donde la podés usar para de nuevo utilizarla, ¿no?